Distinguidos asistentes, tengan ustedes muy buenas tardes a nombre del Centro de Estudios Constitucionales. Bienvenidos a la conferencia magistral Tentaciones parlamentarias en un régimen presidencial, la experiencia peruana. Hoy, como siempre, en otra jornada académica del Centro de Estudios Constitucionales. Antes de iniciar y presentar a nuestro distinguido conferencista, tenemos las palabras de nuestro director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Doctor, bienvenido, adelante. Muchas gracias, buenas noches. Deseaba intervenir por brevísimos minutos para saludarlos a todos ustedes, en especial a nuestro expositor del día de hoy, que es el doctor Ángel Delgado Silva, connotado constitucionalista y municipalista peruano, que hoy nos trae un tema sumamente importante: tentaciones parlamentarias en un régimen presidencial, la experiencia peruana. Tema que tiene especial significación por la importancia que conlleva el principio fundamental en una democracia y en una república, y especialmente en un Estado constitucional, la división de poderes, el respeto entre los poderes y los mecanismos de compensación e intercontrol entre los poderes, especialmente entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Para mí es una satisfacción muy grande, además, presentar a Ángel Delgado, por tratarse de un dilectísimo amigo a quien conozco desde nuestras épocas universitarias, que ha tenido una trayectoria muy importante en toda su vida, pero que caracterizada por un elemento fundamental, que es la autenticidad y la coherencia. Elementos difíciles de encontrar en la trayectoria de algunos personajes. Ángel siempre ha sido coherente con su pensamiento, con sus principios y sus valores, y ha sido auténtico en ello. Y ha penetrado en los territorios del derecho municipal durante muchos años, es presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, y además ha incursionado en los ámbitos del derecho constitucional con gran éxito, y es uno de los más importantes constitucionalistas y municipalistas que tiene nuestro país. Por lo tanto, para mí es un inmenso honor que hoy nos acompañe, y quería saludarlo en forma muy especial y a la vez expresarle a nombre del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú nuestro sincero agradecimiento por este apoyo que nos brinda para disertar a través de una conferencia magistral sobre el tema que he referido hace unos instantes. Este era el motivo de mi presencia. Me despido de todos ustedes, dejo al licenciado Cayo en la conducción del evento, y en lo que a mí respecta será hasta una próxima oportunidad. Permaneceré, eso sí, atento a la conferencia, pero ya yo no intervendré en adelante porque se trata de una conferencia que brinda el doctor Ángel Delgado Silva, y él tiene a su cargo ya toda la temática de esta jornada. Eso es todo de mi parte y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muy agradecido. Gracias, han sido las palabras de nuestro director general del Centro de Estudios Constitucionales y expresidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Conferencia magistral, tentaciones parlamentarias en un régimen presidencial, la experiencia peruana. Expositor, doctor Ángel Guillermo Delgado Silva, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, maestría con mención en Derecho Constitucional y Derecho Internacional Económico en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesor de Derecho Administrativo, Derecho Municipal y Regional en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
consultor nacional e internacional sobre temas de administración municipal, regional y descentralización, experiencia en formulación de políticas públicas, asesor legal de municipalidades, gobiernos regionales e instituciones públicas descentralizadas. Ha sido asesor del Consejo Nacional de Descentralización. Experiencia en identificación, planeamiento, diseño, gestión, implementación y seguimiento de programas y proyectos de cooperación internacional vinculados a los temas de descentralización y gobiernos locales. Es amplio conocedor de estrategias encaminadas a fortalecer las instituciones públicas. Es asesor de alta dirección con temas de derecho administrativo y académico y también la administración de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú en un convenio, OEA. Es asesor de políticas de descentralización en el Consejo Nacional de Descentralización entre los años 2004 al 2006 y consultor, revisión del diagnóstico y propuesta de modificación de ley del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado con su CODE. Distinguidos asistentes a esta conferencia magistral, damos la cordial bienvenida con la venia y muy buenas tardes, doctor Ángel, bienvenido. Tiene usted el uso de la palabra. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias al Centro de Estudios Constitucionales y de modo muy particular a su presidente, al doctor Ernesto Blumen Fortini, al quien no tengo palabras para referirme por las elogiosas expresiones vertidas en el momento de la presentación. Vamos a tratar entonces de hacer honor a dichas menciones y vamos a tratar el día de hoy un tema que creo yo tiene actualidad y es una reflexión que tenemos que hacerlo cuando ya estamos un poco viviendo el bicentenario de la independencia del Perú. Dentro de unos años vamos a vivir exactamente el bicentenario del advenimiento de la República, que como ustedes saben fue cuando se instaló en septiembre de 1822 el Congreso Constituyente que terminara elaborando la Constitución de 1823, que es la primera de nuestro historial constitucional. Creo que esto es importante decirlo porque ha sido una preocupación permanente tanto de los expertos en el tema del diseño del Estado, especialistas en ciencias sociales, por supuesto los que cultivan la disciplina del derecho constitucional, pero también los políticos preocupados por la trascendencia, que se han esforzado en idear sistemas que fortalezcan y den a nuestra democracia, siempre en problemas, por problemas de desequilibrio socioeconómico, una estabilidad que sigue siendo una tentación, sigue siendo una aspiración a la cual creo yo que con relación justamente a los 200 años de la independencia y posteriormente de la República, debiéramos alcanzar victoriosamente. Por todo ello, considero que el cómo hacerlo, repito, ha sido una de las preocupaciones, no de ahora, sino está presente en el constitucionalismo del siglo XIX. No voy a hacer un derrotero de las formulaciones y expresiones de quienes se dedicaron en aquel tiempo a la reflexión sobre la Constitución y el Estado, pero sí me parece importante destacar que cuando el Perú, como el resto de la América hispana, advino a la independencia, adoptamos dentro de la República un régimen de gobierno de naturaleza presidencial. La presencia norteamericana fue muy importante y por otro lado, como bien dice Lowenstein, el sistema parlamentario, que como todos ustedes saben tuvo su cuna en Inglaterra, en la Gran Bretaña, fue producto de un desarrollo orgánico
histórico y espontáneo. Las monarquías que intentaron ser absolutas fueron cediendo y llegaron a ser en un momento determinado monarquías constitucionales. O sea, monarquías que se regían de acuerdo a un estatuto político de esta naturaleza que le fijaba determinados límites y que le daba la representación del pueblo expresada en el Parlamento un conjunto de poderes cada vez más significativos. Este es el origen entonces de las monarquías o de los regímenes parlamentarios, que como Lowenstein dice, y estoy aquí recordando, tiene un desarrollo histórico, nace de prácticas y costumbres que responden a las distintas trayectorias de los países y estados que se van constituyendo en Europa, y repito, no respondió a una determinada filosofía, a un determinado cartabón preestablecido, como si, y esto es importante, en alguna medida es el régimen presidencial. El régimen presidencial más bien es una creación que se hace a partir de responder a una necesidad de eliminar la monarquía. Entonces, lo más parecido a un gobierno era un régimen presidencial. Y ese es un poco el origen de la tradición, no solamente en América del Norte, sino que se expande por todo el continente americano, en América del Sur, en la América hispana. Una monarquía parlamentaria. Una república presidencialista. Bien, estas promesas, estos intentos, como ustedes saben, a la luz de la historia, tuvieron muchas dificultades. Tampoco vamos a explicar aquí los detalles, pero la constitución de un régimen republicano tuvo muchas dificultades. La sociedad, las estructuras socioeconómicas no abonaban a la instalación de esta nueva institucionalidad que se traía de lo más moderno de Europa, también de América del Norte, y evidentemente tuvieron muchas dificultades. Y por eso que la historia de nuestros países americanos es una historia de deficiencias, de problemas, de frustraciones, que se transforman en dictaduras, gobiernos autoritarios, que más allá de las declaraciones, que más allá de las proclamas, que más allá de lo semántico, otra vez citando a Lowenstein, respondían a una autoridad, a una realidad de autoritarismo. Bien, se pensó entonces tempranamente que este presidencialismo se podía atenuar, corregir, modular, dándole fortaleza al Parlamento. Por lo menos esa era la visión de ciertos sectores liberales, y por eso es que a lo largo de la historia, y eso pasa en el Perú, se lograron introducir algunas instituciones que no pertenecían en estricto al régimen presidencial, sino al parlamentario. Ustedes saben cómo nace en la época de Castilla los ministros, los ministerios, cómo se forma un consejo de ministros, ¿no? Y cómo en torno a ello hay algún tipo de responsabilidad, la posibilidad que los ministros concurran al Parlamento para responder ante el Parlamento de las políticas que implementaban. Esto en el siglo XIX. Pero ello, como todos ustedes saben, aparentemente no fue suficiente para modificar radicalmente el curso tortuoso de nuestras experiencias democrático-constitucionales. Por eso es que después de la dictadura de Leguía, que como todos ustedes saben impuso una carta política que le permitió un manejo autoritario, el famoso oncenio, los constituyentes que concurrieron a formar la Constitución de 1933 pensaron que había que introducir
algunos elementos de naturaleza parlamentaria. Así lo pensó Juan Manuel Vicente Villarán, y algunos de estos elementos están diseñados, trazados en su célebre proyecto, que no llegó a ser finalmente la Constitución, pero que sí fue un esfuerzo suyo y de mucha otra gente de primer nivel para poder tener una Constitución que acabara con los males del pasado y de la historia de problemas que tenía la experiencia nacional. Bueno, uno de estos elementos, y lo dice Villarán posteriormente en sus comentarios, va a ser la introducción de la cuestión de confianza en la Constitución. Y concretamente, en el artículo 167 de la Carta de 1933, se introdujo la consideración que el presidente del Consejo de Ministros, una vez nombrado, debía concurrir a las cámaras, en ese momento era 2, a exponer su plan general de gobierno. Y luego el cual se procedía a ser debatido. No decía nada más, pero siempre se interpretó que ello implicaba, por parte de la representación parlamentaria en sus 2 cámaras, diputados y senadores, de algún tipo de voto. Y ese voto era el de voto de confianza. Además, también se estableció un par de artículos posteriores la posibilidad de una confianza más de tipo discrecional. Pero yo quisiera, en primer lugar, reflexionar con ustedes este tipo de voto de confianza que en doctrina se conoce con el nombre de confianza obligatoria. O sea, el presidente del Consejo de Ministros expone su programa, su plan de gobierno, se discute y se vota la confianza, se vota la aceptación, y eso es un voto de confianza, y eso le permite al presidente del Consejo de Ministros y su gabinete actuar ya, digamos, con este aval parlamentario. Bien, sucede que la historia de esta medida, de esta institución de confianza obligatoria, no fue totalmente accidentada. Primero, durante este Parlamento, en la medida que no se constituyó el Senado, nunca se puso en práctica. Después vino el gobierno autoritario de Benavides, y durante ese proceso tampoco el Parlamento entró en receso, y más aún, en 1939, Benavides llevó adelante unas reformas plebiscitarias, un famoso plebiscito, en que, entre otras modificaciones a la Constitución del año 33, eliminó esta obligación, esta característica del artículo 167. Se dijo que eso era un elemento parlamentario y que eso distorsionaba. Y así fue. Hasta que cuando tenemos el gobierno, así pasó con el primer gobierno de Prado, no hubo la experiencia, y sí se restituye más bien, se derogan las reformas del año 39, la reforma plebiscitaria del año 39, y de esa manera se restablece la vigencia del artículo 167 de la Constitución, que establecía esta práctica. Esta práctica se establece, inclusive Rafael Belaúnde es un primer ministro que cumple este trámite. En ese momento habían mayorías, se iba a cumplir por segunda vez, pero luego se entra la famosa crisis que todos saben, que acaba con el golpe de Odría. Odría inaugura el ochenio, y la amplia mayoría que tenía él hizo que esta institución no tuviera mayor relevancia. Durante el gobierno de Prado también se ejecuta también se pone en práctica esta medida de que el presidente del Consejo de Ministros, acompañado de su gabinete,
concurrir a las cámaras y hacer ahí la exposición del plan de gobierno y recabar un voto de confianza. Pero repito, en aquellas circunstancias también había una mayoría, menos que Eladio Odría, pero que de alguna manera ya expresaba algún tipo de contradicción, porque los partidos, los parlamentarios de la oposición, siempre votaban por la no confianza. Pero no, esto no tenía ninguna consecuencia práctica, porque en el fondo se consideró para muchos un mero trámite. La cosa se agrava con el ascenso del régimen presidencial de Fernando Belaúnde, que como ustedes saben, no tuvo una mayoría parlamentaria. La coalición del APRA más la Unión Nacional Odirista tenía una mayoría en la Cámara y por lo tanto era reacia a darle la confianza a los presidentes del Consejo de Ministros y su gabinete en esta ceremonia que ya se le llamaba de aquel entonces de investidura entre comillas, como veremos un poco más adelante. Entonces, para evitar esta situación incómoda, que como ustedes entenderán, significaba que apenas un gabinete con su presidente, con su primer ministro, se estrenaba, ya el Congreso le estaba quitando la confianza, lo cual obviamente lo obligaba a dimitir, porque si no tenía la confianza, si no se aprobaba con el voto, ese programa de gobierno se quedaba en el aire. Entonces, la obligación era la dimisión. Luis Alberto Sánchez y otros inventaron extraconstitucionalmente lo que se conoció con el nombre del voto de expectativa. Escuchen bien, voto de expectativa. Entonces ya no se votaba en estas circunstancias cuando el primer ministro, presidente del Consejo, iba por primera vez a exponer su plan, ya no se votaba confianza o no, porque la oposición no quería darle confianza, pues yo desconfío, al contrario, sino se le daba un voto de expectativa para poder salvar las formas constitucionales. Bien, conocedores de esta situación, en el debate que da lugar a la Constitución de 1979, se produce una decisión importante. Se mantiene el artículo, se mantiene la fórmula que el presidente del Consejo de Ministros vaya a exponer el plan de gobierno, se pasa a la correspondiente discusión, pero a continuación, el artículo 224 de la Constitución del año 79 dice a la letra que esta exposición no dará lugar a voto de confianza, no va a ser votada. O sea, ¿qué significaba? Durante la vigencia de la Constitución del 79, los primeros ministros con su gabinete iban a exponer, como corresponde ante el Congreso, ante las cámaras, se abría la discusión pertinente, pero no había votación de confianza. Más bien, con la Constitución actual de 1993, en el artículo 130, exactamente, se restablece o se continúa con esta ya tradición de que el presidente del Consejo de Ministros, su gabinete, vayan al Congreso a presentar, exponer, discutir el plan de gobierno, pero se le añade, y esta es una novedad importante de la actual Constitución, se le añade que el presidente al final recaba el voto de confianza para ellos y para el programa de gobierno. Vean ustedes, esta cosa fue durante mucho tiempo entendida como un mero trámite y por eso no despertaba mayores preocupaciones entre los analistas y los expertos constitucionales. El tema pasó porque el sentido práctico hacía que incluso los partidos de oposición no llegaran a ni abstenerse ni votar en contra, porque no era el ánimo
incluso de los partidos de la oposición, producir pues una crisis total de gabinete a comienzos de un mandato de un nuevo primer ministro, de un nuevo presidente del Consejo de Ministros. En todo caso, no había hecho nada y ya estaba un poco siendo compelido y de repente acreedor a una reunión. Pero cada vez más las tensiones se produjeron con mayor intensidad. Recuerden ustedes lo que sucedió con los últimos presidentes del Consejo de Ministros de finales del gobierno de Humala, donde inclusive hubo votaciones de abstención en mayoría que desde el punto de vista práctico debieron significar, mejor dicho, porque la sangre no llegó al río, al final se resolvió la cosa, se acomodaron las cosas, bajaron los temperamentos, pero el voto de abstención, en este caso, también se contaba o se entendía o se leía, se interpretaba como una falta de confianza. Esta tradición fue rota definitivamente en la madrugada del 6 de agosto del año pasado, del año 2020, cuando el ministro Pedro Cateriano, contra todas las expectativas, inclusive las nuestras, ¿no? No alcanzó la mayoría para su programa de gobierno y por lo tanto se produjo una crisis de gabinete total y una situación que recuerden ustedes, ya había mucha tensión política el año pasado, estamos en agosto del año 20, pero creo que esta es una fecha muy importante. ¿Por qué? Porque creo que hace reflexionar no solamente la inutilidad, sino el peligro de una institución de confianza obligatoria. ¿Por qué? Porque en un régimen presidencial, una de las características es que el presidente es principalmente jefe de gobierno, además de jefe de Estado. En los regímenes parlamentarios hay un ejecutivo dual. Hay un jefe de Estado que tiene funciones en materia de política exterior y en representación del Estado en general, del Estado y la nación en general, pero el ejercicio de gobierno está a cargo de una persona que asume la titularidad del gobierno. En Alemania se llama canciller, en Italia se llama presidente del Consejo de Ministros, en Inglaterra el nombre clásico ha sido primer ministro, en España recibe el nombre presidente de gobierno, con diferentes títulos, ¿no? Son estas personas los titulares de gobierno y hay otro personaje que asume la figura de jefe de Estado. En las monarquías históricas es el rey o la reina y en las repúblicas con tradición parlamentaria es un presidente que muchas veces es elegido, en su mayoría de casos, por el Congreso y tiene funciones de representación general del Estado y la nación, de las relaciones exteriores y algunas otras funciones puntuales. Pero no es él, no es el presidente en Italia, no es el presidente en Alemania quien tiene la tarea de gobernar. Y esto es una cosa muy importante. Segundo, ¿de dónde viene el titular del gobierno en los regímenes parlamentarios? Viene del propio Parlamento. O sea, es el Parlamento que elige a uno de los suyos y al equipo ministerial para que asuma la tarea de ejercicio de gobierno. El gobierno nace del Parlamento y como dice Maurice Duverger, la interdependencia entre el gobierno y el Parlamento se integra en el Parlamento. Claro, el régimen parlamentario implica una separación, pero en el origen, escuchen bien, en el origen son los parlamentarios los que eligen
a quienes se van a encargar de esta entidad que se llama gobierno, que es distinta al presidente de la República o del monarca, donde en los países que existe, y es la tarea de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, esto implica que el gobierno queda sometido en su responsabilidad política ante el Parlamento. El Parlamento ejerce la responsabilidad política sobre el gobierno en todo momento. Y la permanencia o no del gobierno depende de la correlación de fuerzas que existe en el Parlamento. Generalmente, en los regímenes bipartidistas y estables, como es en Inglaterra, el partido mayoritario, sea laborista o sea conservador, mantiene, en la medida que tenga mayoría, se mantiene en el gobierno durante el periodo en que se llevan a cabo el inicio y los mandatos de estos procesos. Más complicado es en aquellos países donde no hay un bipartido, sino hay gobiernos de coalición, pero mientras la coalición se mantenga, como ustedes comprenden, el gobierno, así integrado por representantes del Parlamento, son aquellos que van a asumir la tarea gubernamental. Necesitan de la confianza parlamentaria para poder existir y gobernar. Esto es muy importante. Y este proceso, a través del cual el Parlamento, que es elegido, le confiere confianza a un número de sus miembros, y a uno de ellos especialmente, al presidente de gobierno, al primer ministro, al canciller, o el nombre que corresponda, ese proceso de influir, de introducirle, de transferirle confianza, se llama investidura. Entonces, la investidura en un régimen parlamentario es vital para que exista titulares de la práctica gubernativa. Es fundamental para que existan los gobernantes, para que existan los responsables de esa entidad que se llama gobierno, distinta del Parlamento, pero que se ha compuesto con representantes parlamentarios. En España, pero creo que el procedimiento podría ser más o menos igual, el partido mayoritario es el llamado a formar gobierno, y el rey o el presidente, conocidos los resultados, llama al jefe, al líder, al representante más conspicuo del partido de gobierno, que también es parlamentario, por cierto, para que asuma la titularidad del gobierno. Pero antes de hacerlo, el líder del partido mayoritario debe recabar el voto de confianza del Parlamento. Debe recabar, en el caso en español que estoy aquí pensando, debe recabar el voto mayoritario, por mayoría absoluta, del llamado Congreso de Diputados. Esto es fundamental. Y una vez que tiene este apoyo, el rey lo va a nombrar protocolarmente hablando, o sea, el rey sanciona el nombramiento del líder del partido mayoritario como presidente de gobierno, el cual a su vez ha elegido a todo su gabinete, como todos ustedes comprenden. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre un régimen parlamentario y un régimen presidencialista? En este último, el presidente, elegido por todo el pueblo en elecciones universales, asume la tarea de gobernante
Él es el titular por antonomasia de la acción gubernativa, de la dirección gubernativa. Él, el presidente de la República. Y para gobernar necesita un grupo de colaboradores que en Estados Unidos, que es la padre del presidencialismo, no por gusto se llaman secretarios para los distintos ramos y dependencias de la administración pública. ¿De acuerdo? Estos secretarios, en el Perú y en otras partes llamados ministros, están en el cargo, tienen la legalidad de su nombramiento, es porque tienen la confianza del jefe de gobierno. El presidente les influye la juridicidad necesaria para ser ministro de Estado o presidente del Consejo de Ministros. La confianza en un régimen presidencial nace del titular del gobierno, que es el presidente de la República. Eso es lo que sucede en el Perú. Entonces la pregunta es, si los ministros de Estado han sido elegidos por el presidente de la República, los cuales inclusive ya empiezan a actuar al día siguiente de su nombramiento. Ellos tienen, de acuerdo a la Constitución, dentro de los 30 días siguientes ir al Parlamento a exponer el plan de gobierno. La pregunta lógica que yo les pregunto a ustedes, para que reflexionen, ¿qué sentido tiene que el Parlamento le dé a su vez una nueva confianza? Como si estuviéramos en un régimen parlamentario, donde esa confianza sí es fundamental, porque esa es la confianza que le permite al líder del gobierno y a los ministros ser gobierno. Les permite ser gobierno. Y el presidente o el rey o la reina simplemente sanciona, lo nombra para tal cargo. Pero para eso necesita el voto de investidura favorable. O sea, la confianza en el régimen parlamentario viene del Parlamento. En un régimen presidencial viene el presidente. Entonces, ¿a qué diablos esta mixtura que no termina de entenderse en que un gabinete con su presidente del Consejo, nombrados por el presidente, tienen que ir a la Cámara no solamente a debatir y exponer su plan de gobierno, que hasta ahí podría ser razonable para que toda la nación lo conozca y, bueno, los representantes del pueblo le hagan las preguntas o los reparos del caso, sino que estos tengan la obligación de votar. Y la pregunta es, ¿por qué tendrían que votar? Pongámonos ahora en un minuto en los zapatos de los parlamentarios. ¿Por qué tienen que darle confianza si yo pertenezco a un partido distinto y creo que este personaje no me depara ninguna confianza? Es una confianza obligada, formalista, innecesaria, inútil, pero resulta que si no se vota la confianza, simplemente se produce una crisis de gabinete y entonces el presidente no puede gobernar porque no tiene ministros, no va a haber el refrendo ministerial, que es otra institución del parlamentarismo, y entonces tenemos una crisis que realmente es difícil que un partido, por más opositor que sea, quiera provocarla al inicio de un gobierno, al inicio con el estreno de un nuevo presidente del Consejo de Ministros. O sea, lo que quiero decir que este doble voto de confianza no solamente es inútil, porque, repito, la confianza en el presidencialismo nace del presidente, punto. No nace de los parlamentarios, pero aquí se les obliga a dar, se obliga a un voto de confianza. No es inútil, pero sí es fuente de tensiones. Y la virginidad, después de más de 20 años de vigencia de la Constitución de 1993, creo yo, se rompió la noche, o la madrugada, mejor dicho, del 6 de agosto del 2020, cuando
los parlamentarios dijeron, no, pues no le damos la confianza. Después la cosa se arregló. Pero si eso se llevaba a fondo, y permiten ustedes especular un poco, lo que tenía que hacer el gobierno de entonces era negociar, llamar a una mesa de negociación donde representantes del Parlamento con representantes del presidente se tenían que poner de acuerdo en la nómina de ministros para cada ramo y del propio primer ministro. Claro, porque si yo, Parlamento, soy titular de la confianza, hago valer mi derecho. No quiero que eso sea un mero trámite. No quiero dar la confianza solamente para que no se produzca la crisis. Quiero ejercer. Y entonces aquí se ha abierto con toda claridad lo que puede ser origen de una crisis profunda para el desarrollo de la actividad estatal apenas se inicia un régimen. No sé si me estoy explicando. Imagínense ustedes, proyecten en un parlamento tan polarizado como el que vamos a tener. Por uno, por otro lado. Unos le van a dar la confianza a los representantes del otro. Difícil. Entonces, o se van a tener que poner de acuerdo, pero si se ponen de acuerdo, entonces ya cambiamos la forma, pues cambiamos la forma de gobierno. Porque en última instancia, si el Parlamento es el que va a decidir, lo que va a suceder es que el presidente se convierte en un proponente y los que van a decidir son los parlamentarios. Entonces pasamos de un régimen presidencial a uno parlamentario, pero con la salvedad que el jefe de gobierno sigue siendo el presidente de la República. Cosa que no sucede en los regímenes parlamentarios, donde el jefe de gobierno es el primer ministro, es el presidente de gobierno, es el canciller. Este es el tema, este es un asunto fundamental, y yo creo que esta institución de la confianza obligatoria en un pseudo voto de investidura es un asunto que de todos modos debiera modificarse. Si no, vamos a tener una bomba de tiempo. En un régimen presidencial, señores, no pasa nada. Que el presidente elija a sus gobernantes, sus colaboradores, que elija a sus ministros, a su primer ministro. Claro que lo elija, eso es lo legítimo. El Parlamento le hará el control de las acciones negativas o no que realicen. Ahí recién se producirá, pero no tiene sentido adelantar una crisis al comienzo. Es irracional. Y esta irracionalidad es una consecuencia de haber copiado pues instituciones que pertenecen a contextos políticos tan diferentes y puede tener consecuencias tan negativas. Ya la tuvo, pero quizás no nos hemos dado cuenta por todo el proceso político ulterior, que ha sido muy complicado, pero la verdad, repito, lo ocurrido con la votación en la madrugada del 6 de agosto del año pasado marca un hito que ahora sí los parlamentarios futuros pueden hacer valer ese voto de confianza y decirle al presidente, tú gobiernas con tal o tal ministro, o entrar a un entrampe absoluto apenas se produce la instalación del gobierno. Imagínense ustedes las consecuencias conflictivas y aterradoras para la estabilidad del régimen democrático y constitucional. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una reforma. Pero yo quería hablar en segundo lugar, si ustedes me permiten, hablar sobre la propia naturaleza de la cuestión de confianza. Efectivamente, se habló de cuestión de confianza en la Constitución del año 33, se repite en la del 79 y está así signada en la actual. Repito, durante mucho tiempo esas normas han estado ahí y los presidentes que hemos tenido felizmente han sido prudentes también han sido los parlamentos, y entonces no se ha usado estos mecanismos como sí se usaron lamentablemente a partir del año 2019, donde se usaron en el año 2018-2019 como un elemento para tensionar la vida política institucional, y que terminó, como todos ustedes conocen perfectamente, con el cierre del Congreso en septiembre del año 2019. La confianza en nuestro sistema
está diseñado como un contrapeso a la moción de censura. Esa es la idea, que frente a la censura, o sea, la posibilidad que tienen los parlamentarios, los congresistas, de pedirle la renuncia, de quitarle la confianza al presidente del Consejo de Ministros o a cualquiera y cada uno de los ministros. Esa es una potestad a través de un proceso de interpelación primero y de un procedimiento de censura después. Entonces, para evitar los abusos, en la Constitución del 79 se puso la confianza como la posibilidad de hacer un contrapeso a ello. Bueno, yo soy de los que creo de que la confianza en los países, escuchen bien, en los países de régimen parlamentario, y estoy siguiendo aquí Fernández Segado, el tratadista español, dice que cada vez es más una reliquia, que casi no se utiliza por lo siguiente, porque tanto la censura como la cuestión de confianza, escuchen bien, en un régimen parlamentario atañe no a un ministro en particular, sino atañe al gobierno. El ejercicio de la responsabilidad política del Parlamento implica censurar, no a un ministro, sino al... Hay un voto de reprobación, que es una cosa distinta que vendría a equivaler acá nuestro voto de censura. Pero la censura en sentido estricto, en un régimen parlamentario, y esto se desconoce profundamente, nosotros estamos acostumbrados a pensar en términos de una constitución de tesitura presidencialista. No nos imaginamos el proceso político que sea un régimen parlamentario. En un régimen parlamentario, la censura es al gobierno, es al titular del gobierno. Cae el gobierno y tiene que nombrarse otro. Y en consecuencia, parece en ese escenario la cuestión de confianza que hace el presidente de gobierno, no el presidente de la República, sino el presidente del gobierno, es una medida que podría contrarrestar, porque también puede acarrear o no la caída del gabinete, la caída del presidente de gobierno. En un régimen presidencial como el peruano, lo que está en juego no es la vigencia del titular de gobierno. El presidente no es objeto de ningún tipo de censura. El presidente no puede ser revocado sino por las causales motivadas que existen en la Constitución. No hay la dimisión, no hay la separación, como sí sucede en los regímenes parlamentarios, por responsabilidad política, que cae el gobierno. En los regímenes presidenciales, el presidente no es responsable ante el Parlamento y en consecuencia, una moción de censura es una moción de censura exclusivamente a los ministros, a los auxiliares, a los secretarios, a los ayudantes del presidente, no al titular de la facultad de gobierno. ¿Entienden? Esto es fundamental. Y entonces, cuando se produce la censura a un ministro, dimite, el presidente puede, primero, no se le impone un ministro, el Parlamento no le impone un ministro que haga una política contraria a lo que el presidente quiere en materia gubernamental, sino el presidente escoge, como un entrenador de fútbol, como un director técnico, sale un jugador, entra otro, y puede seguir la misma política si quiere. ¿Se dan cuenta? O sea, la afectación de una censura parlamentaria no le puede ser molesta, puede tener consecuencias, las tiene, pero no afecta la estabilidad ni la vigencia del gobierno en su conjunto. El gobierno es estable en la medida que el presidente de la República, en un país de régimen presidencial,
es el propio presidente de la República. Así de simple. Y él puede cambiar sus ministros con discrecionalidad. En consecuencia, cuando en el artículo 130, 33 y siguientes de la actual Constitución se ejerce la llamada cuestión de confianza, ¿no? La ejerce un presidente ¿quién ejerce? El presidente jefe, no, la ejerce el jefe del gabinete. ¿Quién la ejerce? El presidente del Consejo de Ministros. Él es el que hace la cuestión de confianza. Bueno, y si no la aceptan, tiene que irse objetivamente. Pero sigue el gobierno. Y todavía el gobierno, de acuerdo a lo que ha hecho el tribunal, puede nombrar inclusive a la mayoría de los ministros que fueron, a los cuales se les negó la confianza. O sea, sin confianza puede haber ministros, en la lógica de lo que ha dicho en un momento el Tribunal Constitucional. Entonces, yo no sé si ustedes observan la profunda asimetría que tiene tanto la censura como la posibilidad del ejercicio de confianza. Y, perdón, la llamada cuestión de confianza. Porque la cuestión de confianza, que en los países donde existe la institución de naturaleza parlamentaria, y podemos leer el artículo de la Constitución española, dice, creo que es el artículo 112, si mal no recuerdo, pueden ustedes revisar, dice, versa sobre aspectos de política del programa de gobierno o declaraciones políticas en general. O sea, no entra en la cuestión de confianza una decisión que pueda entorpecer el proceso legislativo. O sea, no cabría una confianza, no quiero que aprueben tal ley, porque hago cuestión de confianza. No quiero que el Congreso apruebe la ley de AFPs, la ley del CAS, la ley cualquiera de las leyes que han sido objeto de impugnación. No, y hago cuestión de confianza. Porque eso sería usar una institución, otra vez cito a Duverger, para bloquear a otra institución constitucional. O sea, la facultad legislativa, que es una facultad independiente, que es la esencia del parlamentarismo, no puede verse turbada por la acción de un extraño, en este caso el Ejecutivo, que dice que te voy a sancionar, hago cuestión de confianza, porque aquí el problema no es la confianza de que renuncie el titular, hasta ahí podría ser, eso es razonable. Muchas veces nosotros en nuestra vida privada le decimos a nuestro jefe, vea señor, si usted no me da tales condiciones, si usted no me da confianza, yo no puedo seguir al frente y me voy, eso es honesto. Ese no es el problema es la consecuencia disolutoria que tiene la manifestación de la voluntad de negar la confianza. Y ese es el problema de fondo. Entonces, la cuestión de confianza aquí es un elemento extraño al régimen presidencial que tenemos. Es un elemento extraño. ¿Por qué? Porque no implica en ningún caso la ida de todo el gobierno. Cuando en España o en otro país se pone la cuestión de confianza, se va el jefe de gobierno, se va el primer ministro, se va Sánchez, ejemplo, en España. Bueno, piensen en Winston Churchill, se va Winston Churchill, él dice, yo me voy. O sea, se van todos. Acá no, pues. Acá se van los ministros, se van los ayudantes, se van los secundarios. El presidente se queda. En cambio, con eso se puede deshacerse de una mayoría o de un parlamento incómodo, violando un principio fundamental que es el control parlamentario y la separación de poderes. O sea, esto es un asunto muy importante. Y esto me lleva a mí a la... bueno, y en consecuencia, que aquí se haya señalado que la cuestión de confianza puede ser abierta sin ningún tipo de límites, presentada en cualquier momento, resulta, de mi modesto entender, un arma que tiene el gobierno para poder someter, chantajear con la amenaza de disolución
al Parlamento, porque puede hacer cuestión de confianza por cualquier cosa. Ahora que estamos preocupados por lo que puede venir, en el caso que ganara el candidato que entraña más peligro, mañana él puede perfectamente utilizar las armas que se han legitimado durante el gobierno del señor Vizcarra y entonces presentar algunas leyes estrambóticas, extravagantes y hacer cuestión de confianza sobre ellas. Se ha dicho que se puede hacer sobre cualquier cosa, que la Constitución no distingue. Entonces se hace y cae un gabinete, cae otro, y finalmente se disuelve y entramos a un nuevo Congreso con potestades constituyentes para hacer una nueva Constitución. Qué fácil, ¿no? Es que así sucede. Entonces a mí me parece fundamental que un régimen como el que tenemos, la cuestión de confianza no puede después ser abierta, ¿no? La apertura de la cuestión de confianza en el régimen parlamentario se puede entender porque el que pone la cabeza es el jefe de gobierno. Se va pues el jefe de gobierno y se va con todos sus colegas, con todos sus ministros, con todo su aparato. Bueno, pues, o sea, nos vamos los dos. Acá no se van los dos. Aquí se va el Congreso, se van los ministros que son los ayudantes, los pueden cambiar y después lo pueden nombrar quizá después y se queda el presidente, se queda el jefe de gobierno. O sea, lo que quiero decir, aquí hay una asimetría completa. Y la otra cuestión fundamental es el tema, y con esto ahora sí termino, creo que me excedí un poquito, pero es el tema de la disolución, lo que se llama la potestad disolutoria del Congreso en los regímenes parlamentarios. Vea, para sorpresa de muchos, yo le voy a decir a ustedes que en los regímenes parlamentarios la potestad disolutoria se ejerce con libertad, a criterio del presidente de gobierno. O sea, es el presidente el que decide el momento y las circunstancias. Claro, puede ser después de una moción de censura, puede ser posibilidad o disuelvo o llamo a o se nombra otro presidente de gobierno, un nuevo gabinete, ¿correcto? O pueden hacer también de una cuestión de confianza. Pero también puede darse en cualquier momento. Esto es impresionante. El artículo 115 de la Constitución española lo dice con todo, es el presidente que con la deliberación, ni siquiera con el voto aprobatorio del gabinete, decide el momento. Y entonces, ¿qué cosa dicen los expertos? Que esta práctica, ¿no?, ha devenido en una cosa corriente. Y entonces, los congresos se disuelven, ¿cuándo? Cuando el partido de gobierno, cuyo jefe es el jefe de gobierno, es el presidente de gobierno, cree que hay las mejores condiciones en la sociedad para políticamente tener un resultado favorable. Así es. Se especula, o sea, a eso ha derivado la potestad disolutoria del Congreso, del Parlamento, a un cálculo político. Pero eso en el régimen parlamentario están acostumbrados. Yo no sabía, pero a propósito de esta charla, en España, el periodo de elecciones es 4 años, casi nunca se terminan los 4 años. Siempre se adelantan las elecciones. ¿Por qué? Porque se está buscando el mejor momento propicio para que el partido que en ese momento tiene la sartén por el mango tenga mejores resultados electorales. A veces no le sale, pero el cálculo político, vean ustedes, ese es. Y eso sucede a cada rato. Además, cuando se disuelve el Congreso o el Parlamento, no es como acá que median 4 meses o un poco más, sino ahí la elección debe llevarse entre los 30 y 60 días por mandato del texto constitucional. O sea, en el régimen parlamentario, eso que los parlamentarios se eligen, eso es una práctica común. Y es práctica común porque no se olviden ustedes que el gobierno nace de la mayoría parlamentaria. Entonces, cuando se produce una escisión, una quiebra, y la mayoría ya le quita la confianza, ese gobierno no puede sostenerse. Entonces, o se llama otro gobierno dentro del marco constitucional,
o se llaman a elecciones para que se dé una nueva correlación en el Parlamento que pueda gobernar. Eso ha pasado en España recientemente, por favor. Entonces, resumiendo, lo que quiero decir que la teoría y los esfuerzos que en los años 80 del pasado siglo, cuando América Latina volvió a la democracia, cuando hubo lo que Samuel Huntington llamó la tercera ola democrática en el mundo, luego de la revolución de los claveles de Portugal, la caída del régimen autoritario en Grecia, la caída del franquismo en la Europa meridional, ¿no? Hubo una ola democrática y América terminamos con las famosas dictaduras en los años 70 y como dice un autor, solamente Cuba es el único país donde sus autoridades no han sido democráticamente elegidos, por lo menos democráticamente elegidos al estilo que conocemos nosotros, elecciones libres, abiertas, universales, etc. Entonces, la reflexión en ese momento partió a ver las condiciones de la transición democrática y qué cosa era lo que le daba estabilidad, porque se quería que los futuros regímenes democráticos no volvieran a caer pues, en ese famoso péndulo del cual ya algunos autores hablaban de entre dictadura y democracia, la democracia y viceversa, ¿no? Ese péndulo perverso. Y entonces, un autor, Juan Lins, entre otros, empezó a hacer una reflexión sobre si en América Latina la causa de estos males, además de los problemas, las desigualdades socioeconómicas, las estructuras políticas en contra, qué sé yo, la institucionalidad propiamente dicha no tenía culpa en esta debilidad del orden democrático. Y entonces ellos postulan que en América Latina se avance hacia el parlamentarismo. ¿Se da cuenta? Esa es un poco la receta que tuvo una acogida, inclusive en Brasil, ¿no? Se hizo un ensayo de régimen parlamentario, pero la verdad es que el régimen parlamentario, para que tenga vigencia, tiene que tener arraigo en la sociedad y tiene que tener además un sistema de partidos más o menos sólido, cosa que aquí no existe. Imagínense ustedes con la veleidad de que los partidos, con que los representantes del partido en las cámaras, ¿no? Cambian de camiseta de aquí para allá, no se podría sostener ningún tipo de gobierno, como ustedes comprenden. Entonces el régimen parlamentario, por lo menos a mi punto de vista, ustedes pueden perfectamente tomar distancia y discrepar de ello, no es aplicable en nuestro país. Repito, no tiene esa, no porque no corresponda a la tradición, sino porque los presupuestos del parlamentarismo, que tiene además otras dificultades, otros problemas, no están dados. O sea, allá en Europa fueron monarquías que fueron cediendo poder y que se generó un poder popular que le hacía el contrapeso. Hay etapas ahí que eso ha sido más o menos reseñado bastante bien por los historiadores de las constituciones. En América eso no existe. Ahora bien, por eso que, y peor aún, cuando hemos querido introducir este tipo de incrustaciones presidenciales, perdón, de incrustaciones parlamentaristas al régimen presidencial, tenemos una situación en la cual en los hechos no se fortalece el Parlamento, no se atenúa el poder del presidente, sino se multiplica, porque el presidente sigue siendo jefe de gobierno. Y aquí no creo que haya posibilidad para tener un jefe de Estado y un jefe de gobierno diferente. No sé si me explico. En todo caso, el proceso político sería sumamente complicado. Y para terminar, decirles, yo creo que debiéramos asumir el presidencialismo histórico que hemos tenido y desarrollarlo a fondo. Que el parlamentarismo lleva a una autocracia parlamentar y debilita al Parlamento, no es cierto. ¿Saben ustedes cuál es el parlamento más fuerte en el mundo? Ni siquiera el inglés, porque depende del gobierno que luego, una vez elegido, se emancipa y toma un control en base a la disciplina partidaria. El parlamento más fuerte en el mundo es el de Estados Unidos. Es el de Estados Unidos. Y Estados Unidos no ha renunciado
a ser un régimen presidencialista. En Estados Unidos las funciones están separadas, pero el control parlamentario es fuerte y efectivo. Una cosa no significa la otra. Tú gobiernas, tú te encargas de la administración, el Parlamento hace el control general, ahí puede haber algunas dificultades, pero es un verdadero contrapeso. Y las prácticas democráticas hacen que estas diferencias formales se atenúen hacia formas asociadas y cooperativas, como corresponde ya en una estructura de partidos y donde al final hay una lealtad democrática y los actores se comportan pues con cierta racionalidad y no están buscando extremar las cosas, porque ningún régimen posible pues puede soportar posiciones tan extremas que lleven al estallido de un sistema. Bueno, entonces, eso, mi tesis y la pregunta, la interrogante que yo dejo es, ¿cuál es o sea, en la necesidad de atenuar el peso del presidente de la República, la introducción de instituciones del parlamentarismo, creo yo, salvo en algunos aspectos formales, repito, el referéndum ministerial, el gabinete, los ministros con responsabilidad y censura, creo que no es necesariamente una buena idea. Y hoy día en una época de crisis se ve. En época que no hay crisis, estas cosas pasan soterradas, los constitucionalistas no advierten estas dificultades, pero vean ustedes cómo es posible que se haya podido hacer interpretaciones tan torcidas de la cuestión de confianza, o cómo es posible incluso que se haya señalado, permítanme la opinión, no puedo dejarlo, que por ejemplo para cerrar el Congreso se adopte la creencia de que hay una negación fáctica, o sea, vea, en el Código Civil, en el acto jurídico, el artículo 141, para que haya consecuencias, tiene que haber una manifestación de voluntad. La manifestación de voluntad tiene que ser expresa. Y cuando es tácita, dice el mismo código, tiene que ser indubitable. Y hay las costumbres, las prácticas, tiene que haber una interpretación totalmente segura de que esa es la voluntad expresada. Que cuando aquí no se expresa la voluntad, o sea, que el que hace la interpelación es el que decide cuándo tú estás manifestando tu voluntad, eso no pasa ni siquiera en la lógica del derecho común. Entonces creo que este es un primer asunto importante, y por eso yo creo que el Congreso, o el que viene, debe abocarse a hacer este tipo de reformas. Por ejemplo, creo que he podido demostrar, no sé si a ustedes les parece, lo inútil que significa y lo peligroso al mismo tiempo, inútil y peligroso, la confianza del primer ministro y su gabinete por parte del Parlamento. El primer ministro tiene la confianza del presidente, basta y sobra. Que vayan al Parlamento, eso es otra cosa, pero que el gabinete, que el Parlamento tenga que darles confianza, tenga que investirlos, entre comillas, es, de mi punto de vista, una necedad, y a la luz de los hechos, y lo que puede pasar después, señores, es sumamente peligroso, de mi punto de vista. Entonces creo yo que hay que asumir, pues, el presidencialismo. Primero creo que hay que volver a este debate. Hay que terminar de entender cuál es la mecánica, la dinámica de un régimen presidencial y la de un régimen parlamentario, porque además tampoco es verdad de que el parlamentarismo es uniforme. En una sentencia del tribunal que tuve oportunidad de leer a propósito, se plantea la cuestión de confianza como un elemento inherente a la separación de poderes. Y dice una cosa cierta, que la separación de poderes, ¿no?, sí es parte del núcleo duro, es lo que se llama la constitución pétrea, es inmodificable. Eso es lo que caracteriza a un régimen democrático constitucional. Pero la separación de poderes, escuchen bien, tiene múltiples versiones en el mundo. El grado de separación, el grado de articulación, concordancia, separación, colaboración, cooperación, es distinto en cada país. O sea, la cuestión de confianza tal como está hoy en la Constitución del año 1993, no puede ser un elemento definitorio de la separación de poderes en el Perú, por favor. Y si se elimina no pasa nada. No se afecta a nadie.
El único problema sería si le resulta muy molestoso al presidente que le voten muchos ministros, como pasó pues en los años 63 a 69, que terminó con el golpe de Estado. Esa experiencia nos ha traumado todavía, donde era muy frecuente la caída de ministros, por eso que sea, pero eso se corrige haciendo una elevación de las condiciones para la segunda. Y si nos ponemos a analizar el número de votos de censura que se han llevado a la práctica en los últimos años, van a ver ustedes que es un número diminuto, ¿eh? Es muy pequeño el número de ministros censurados. O sea, ¿cuántos ministros han pasado por un gabinete? ¿Cuántos han sido censurados en el lapso de 5 años? Van a ver ustedes que es un porcentaje diminuto. Y la verdad, puede ser fastidioso que al presidente le voten un ministro, puede ser, no lo niego, pero tampoco es una pérdida irreparable, porque lo puede poner a un segundo, puede poner a otro igual, o peor, si estamos hablando, si nos ponemos en esa tónica, ¿no?, para que desarrolle esa misma política en última instancia. Bueno, en todo caso, pues se puede plantear un límite y poner un límite que disuada al Parlamento, pero usar la cuestión de confianza como disuasivo para que el Parlamento no interpele puede llevar a su contrario, como lo hemos visto todo el año 2019, ¿no? Cómo se ha usado la cuestión de confianza y cómo finalmente en un tema que la elección del Tribunal Constitucional, que era de competencia exclusiva del Congreso, se produce una confianza además con este mecanismo absolutamente inexplicable para los estudiosos del derecho constitucional, la negación fáctica realmente, que es un monumento a la audacia, por decirlo menos, ¿no? Bueno, estas son algunas reflexiones que yo tengo sobre un tema que creo yo que va a dar mucho que hablar en los próximos años o meses incluso, y que creo que deberíamos poner nuestra mira y preocupación. Repito, este es un tema que tuvo importancia en los años 80, un poco 90, y después ya otros asuntos empezaron a ganar la preocupación de los estudiosos del derecho constitucional, pero creo que ahora que estamos viendo que estas fórmulas de ensamblar presidencialismo con incrustaciones, con anexos, con rasgos parlamentarios, puede ser una fórmula peligrosa, puede ser una fórmula explosiva, una fórmula que no ayude a preservar, a conservar, a fortalecer la democracia constitucional que todos queremos. Muchas gracias, señores. Doctor Ángel, el tirano, como usted sabe, es el tiempo. Sí, sí. Ese tirano nadie lo puede controlar, nadie lo puede evitar. Le estamos muy reconocidos el agradecimiento a nombre de nuestra directora académica, la doctora Susana Esther Victoria Tábara Espinosa, con quien contamos con su presencia y ha estado también en primera fila escuchando su ponencia. Ya lo hizo nuestro director general. Le reiteramos, doctor, valiosísima exposición. Ese tirano del tiempo, lamentablemente, es el que nos coacta el conocimiento, pero valioso, y a través del chat muchos reconocen la valía de su exposición, lo didáctico y lo transmitible para que quede en ese espíritu constitucional que usted siempre lo transmite, doctor. Y si tú dices algo más como colofón... Sí, como... no, simplemente agradecerle al SEC, a la doctora... Susana. Perdón, a la doctora Susana, perdón, discúlpete, al doctor Ernesto Blume, que como director del centro, a todos ustedes, a ustedes por la moderación, a todos los amigos y personas que nos han escuchado, y decirles solamente, miren, las cosas que yo he dicho no tienen un propósito de ser verdades, ni mucho menos. Simplemente quisiera yo con esto abrir un debate, que el debate se profundice y ver que las cosas no son tan simples como parecen. Que es nada más, creo que eso es el objeto. En esta ciencia del derecho constitucional siempre avanzamos un poco tanteando, un poco explorando, un poco descubriendo a partir de los retos de la realidad. Estoy convencido que estas cosas no hubieran salido porque nuestra preocupación por los temas de gobierno, los temas políticos, constitucionales, estaban mirando a otras cosas. Ahora recién nos hemos visto con esta realidad y entonces hay que responder. Creo que hay que abocarnos a conocer bien y responder esta pregunta que yo quiero dejar sentada a todos ustedes, es si el fortalecimiento del régimen democrático constitucional pasa por la incorporación o no
o cómo, también cabe el apoyo de cómo, de instituciones del sistema parlamentario en un régimen presidencial como el nuestro. Creo que esa es la pregunta que yo quiero dejar sentado para todos ustedes. Ese es el debate que deberíamos nosotros estimular, propiciar y desarrollar. Y muchas gracias por la oportunidad a todos ustedes. A la doctora Susana, a usted, a todos, al doctor Blume y a todas las personas que han tenido la amabilidad de escuchar. Muchas gracias.